Vine invitada para dar una charla acá en el Polo Tecnológico de Trenquelauquen, que estoy conociendo en este momento y que me parece una maravilla. Y bueno, vengo a contar un poquito la ciencia que hay atrás de los pronósticos del tiempo y del clima. Hay una maquinaria muy compleja atrás de todo eso, y sí es cierto que en las zonas productivas, las zonas agropecuarias, son particularmente sensibles y yo diría casi adictos, ¿no?, a la meteorología y a los pronósticos. Pero bueno, hay toda una ciencia que tiene que ver con la adquisición de datos primero, que aquí en Trenquelauquen ustedes tienen una estación meteorológica desde hace muchos años atrás, y desde el momento en que se toma una observación meteorológica hasta que ese dato entra en producción y pasa por todo lo que es el modelado del tiempo, que sí es básicamente física aplicada a la atmósfera, y con eso tenemos la posibilidad de generar pronósticos. Y ahí de nuevo volvemos al punto donde partimos, porque tenemos que volver a cada localidad con un producto. Así como salimos de cada localidad con un dato, volvemos a cada localidad con un producto. Hay como se puede hacer una analogía de la foto y de la película, ¿no? El dato actual, el que se recaba en el momento, pero también hay un trabajo sobre los datos acumulados y en el tiempo como que se capitaliza y es mucho más valioso contar con esa información. Sí, hiciste una muy linda analogía que sí, por supuesto tiene que ver con la historia de la meteorología en cada lugar, y eso se llama climatología. Es esa información compilada en muchos años, por supuesto con un método que te permite hacer una trazabilidad y saber cómo fue tomado ese dato y que sea comparable, etcétera, etcétera, te permite conocer el clima de un lugar, ¿no? Porque muchas veces está esa confusión tiempo y clima. El clima justamente es el estado medio o las características promedio de la meteorología de un lugar. Por ejemplo, la temperatura media de Trenquelauquen, las máximas y las mínimas clásicas, cuántos días tienen de helada por mes, y eso es lo que nos permite también, por ejemplo, dar cuenta del cambio climático, justamente esos registros de larga data que a partir del análisis estadístico de esa información podemos inferir si hay algo que está cambiando o no. Así que bueno, justamente eso es un poco la historia. Y después viene la película hacia adelante, que serían los pronósticos. Y los pronósticos lo que te permiten es saber qué va a pasar en una escala de tiempo próxima. Cuanto más próxima, más precisos son los pronósticos, cuanto más largos son los plazos, los errores son mayores. Nosotros hoy los científicos estamos hablando de un cambio climático de origen antropogénico totalmente, es decir, las variabilidades del clima que estamos notando están superpuestas con una tendencia, es decir, una tendencia es una fluctuación de muy baja frecuencia que está totalmente originada fundamentalmente en la sobreemisión de gases de efecto invernadero, que lo que hacen es recalentar, aumentar la temperatura promedio del planeta, y asociado con eso se empiezan a notar eventos extremos para los cuales las sociedades, los países y los pueblos no están preparados. ¿Por qué? Porque justamente en su cabeza, en su memoria, como decíamos antes, tienen registro de otro tipo de variabilidad climática, y de pronto se ven expuestos a este tipo de eventos que son infrecuentes pero mucho más severos, y vuelvo a decir inesperados, lo cual les agrega un factor de impacto que es mucho más preocupante y que además eventualmente en un extremo, digamos, se puede llevar vidas humanas, ¿no? Una ola de calor de 45 grados en una población que no está acostumbrada a esos registros de temperatura y que cree que puede seguir comportándose como si eso no estuviera sucediendo, pone en riesgo a niños, a adultos mayores, a personas que piensan que van a poder hacer su entrenamiento físico igual, como si fueran las temperaturas típicas de su ciudad. En fin, hay toda una preparación que hay que hacer cuando estos eventos empiezan a ocurrir, y ya están ocurriendo en todo el mundo. Dígame si me equivoco, usted además de ser directora del Servicio Meteorológico Nacional, es vicepresidenta de la Organización Mundial del Clima. A nivel mundial, ¿cómo se está trabajando esto y en qué se ha avanzado en esta materia? Bueno, a nivel mundial lo fundamental primero es, hay una serie de acciones políticas que han tomado los países del mundo. Vamos gradualmente, pensemos en el protocolo de París y el compromiso de los países a contener las emisiones por debajo de un umbral para no aumentar la temperatura más allá del 1,5 grados o 2
por encima de las eras preindustriales. Ese es un acuerdo de los países. El otro es el marco de Sendai, donde lo que nos surge ese marco de Sendai es a tomar acciones para la reducción de riesgos de desastres, y en otro contexto obviamente tenés lo que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, y ahí hay muchas acciones, pero específicamente hay una que se llama Acción por el Clima, digamos, tengamos en cuenta que el clima está cambiando y qué vamos a hacer con esto. La Organización Meteorológica Mundial, de la cual yo soy, como vos bien dijiste, vicepresidente, justamente lo que trata es de intervenir en todas estas cuestiones, tratando de que la meteorología y lo que la meteorología produce se meta en la toma de decisión tal que se mitiguen los impactos asociados al cambio climático, o que seamos más efectivos a la hora de gestionar los riesgos de desastre, ¿no? Porque la realidad es que las amenazas naturales existen, por llamar una amenaza natural una tormenta severa, pero si vos tenés un buen servicio de pronóstico y sumado al servicio de pronóstico tenés un buen servicio de comunicación, y entonces la gente toma conciencia, es informada y toma acciones preventivas, digamos que la posibilidad de que esa amenaza natural termine en un desastre baja mucho. Y a eso apuntamos todos los cañones cuando hablamos desde la Organización Meteorológica Mundial. Creo que estamos haciendo un muy lindo trabajo en el servicio meteorológico, que como vos bien decís, se nota hoy en una página web. Atrás de esa página web hay un montón de trabajo, y justamente lo que queríamos era llegar a la mayor proporción de argentinos y argentinas posible, digamos. Cuando una página se torna muy encriptada, poco amigable, hace que, bueno, el público por ahí se incline por otras fuentes de información. Nosotros queríamos que el público se inclinara por nosotros, no solo por un hecho de, digamos, que sea el servicio meteorológico, sino porque estamos convencidos que lo que hacemos es mejor que lo que aparece en otros dispositivos de manera automática. Está mucho más dedicado. ¿Tiene errores? Sí, tiene errores. La meteorología en general no es una ciencia exacta. La meteorología tiene errores, tiene incertidumbres, pero entendemos que el servicio meteorológico es el que está en mejor posición para dar servicios a la sociedad. Así que sí, estamos trabajando mucho y vamos a seguir trabajando mucho.